Versión de audio. Círculo 10. Entorno parte 3. Posesiones hereditarias. La causa de la primera razón es la fuente, que es su sustancia primera. El hombre es creado existencia de la existencia, es decir, de la mente de sus progenitores. Así, en cierta medida es como una réplica de libro a libro. Esto significa que casi todos los asuntos aceptados y alcanzados por los padres y antepasados se reproducen también aquí. Pero la diferencia es que están en una forma abstracta, como el trigo sembrado que no es apto para la siembra hasta que se ha podrido y ha perdido su forma anterior. Lo mismo ocurre con la gota de esperma de la que nace el hombre, no hay nada en él de las formas de sus antepasados, solo fuerza abstracta. Las mismas ideas que eran conceptos en sus antepasados se han convertido en meras tendencias en él, llamadas instintos o hábitos. Sin saber siquiera por qué hace lo que hace. De hecho, son fuerzas ocultas que había heredado de sus antepasados, de manera que no solo los bienes materiales nos vienen por herencia de nuestros antepasados, sino que las posesiones espirituales y todos los conceptos a los que se dedicaban nuestros padres también nos llegan por herencia de generación en generación. Todas estas imágenes que aparecen en las personas no son de su propiedad, las cuales han adquirido, sino mera herencia que les había sido dada por sus antepasados. De aquí provienen las múltiples tendencias que encontramos en las personas, como la tendencia a creer o criticar, la tendencia a conformarse con la vida terrenal, o desear solo lo espiritual. O la integridad moral, despreciar una vida sin valor, ser tacaño, audaz o tímido. Pero como los conceptos de nuestros antepasados, adquiridos a través de sus experiencias, se han convertido en meras tendencias en nosotros, se consideran lo mismo que el trigo sembrado, que ha perdido su forma anterior y se ha quedado desnudo, teniendo solo fuerzas potenciales, aptas para recibir nuevas formas. En nuestra materia, estas tendencias revestirán las formas de los conceptos. Esto se considera la primera materia, y este es el factor primario, llamado fuente. En él residen todas las fuerzas de las tendencias únicas que había heredado de sus progenitores, lo que se define como herencia ancestral. Ten en cuenta que algunas de estas tendencias tienen una forma negativa, es decir, lo contrario de las que había en los antepasados. Es por eso que dijeron: todo lo que está oculto en el corazón del Padre, emerge abiertamente en el Hijo. La razón de esto es que la fuente pierde su forma anterior para adquirir una nueva forma. Por lo tanto, está cerca de perder las formas de los conceptos de los antepasados, como el trigo que se pudre en la tierra, que pierde la forma que existía en el trigo. Sin embargo, sigue dependiendo de los otros tres factores, como he explicado anteriormente. La influencia del entorno. La segunda razón es inmutable, una conducta directa de causa y efecto relacionada con el atributo de la fuente. Significando, como hemos aclarado con el trigo que se pudre en la tierra, el entorno en el que descansa la fuente. Como el suelo, los minerales, la lluvia, el aire y el sol afectan a la siembra mediante una larga cadena de causa y efecto en un proceso largo y gradual, estado por estado, hasta que madura. Y esa fuente retoma su forma anterior, la forma del trigo, pero difiere en calidad y cantidad. En su aspecto general, permanecen completamente inalteradas, por lo tanto, ningún cereal o avena crecerá de ellos. Pero en su aspecto particular, cambian en cantidad, ya que de un tallo surgen una docena o 2 docenas de tallos, y en calidad, ya que son mejores o peores que la forma anterior del trigo. Aquí ocurre lo mismo. El hombre, como fuente, es colocado en un entorno, es decir, en la sociedad. Esta necesariamente lo afecta, como el trigo en su entorno, ya que la fuente no es más que una forma bruta. Así, a través del contacto constante con el medio ambiente, la sociedad, él es gradualmente impresionado por ellos a través de una cadena de estados consecutivos, uno por uno, como causa y efecto. En ese momento, las tendencias incluidas en su fuente cambian y adoptan la forma de conceptos.
Por ejemplo, si uno hereda de sus antepasados una tendencia a la tacañería, a medida que crece construye para sí mismo conceptos e ideas que concluyen de manera decisiva que es bueno que una persona sea tacaña. Así, aunque su padre fuera generoso, podría heredar de él la tendencia negativa a ser tacaño, ya que la ausencia es tan hereditaria como la presencia. O si uno hereda de sus antepasados la tendencia a ser de mente abierta, construye por sí conceptos y extrae de ellos conclusiones de que es bueno que una persona sea de mente abierta. Pero, ¿dónde se encuentran esas sentencias y razonamientos? Toma todo esto del entorno inconscientemente, porque le imparten sus opiniones y gustos en una forma gradual de causa y efecto. Por lo tanto, el hombre las considera como una posesión suya que ha adquirido gracias a su libre pensamiento. Pero aquí también, como con el trigo, hay una parte inmutable de la fuente, que es que al final, las tendencias que había heredado permanecen como estaban en sus antepasados. Esto es llamado el segundo factor. El hábito se convierte en una segunda naturaleza. La tercera razón es la conducta de causa y efecto directos, que afectan a la fuente y la cambian. Debido a que las tendencias heredadas en el hombre se han convertido en conceptos debido al medio ambiente, operan en las mismas direcciones que definen estos conceptos. Por ejemplo, un hombre de naturaleza frugal, en quien la tendencia a la tacañería se ha convertido en un concepto a través del entorno, percibe la frugalidad a través de alguna definición razonable. Supongamos que con esta conducta se protege a sí mismo de necesitar a otras personas. Así, ha adquirido una escala de frugalidad, y cuando ese miedo está ausente, puede prescindir de él. De ello se deduce que ha cambiado sustancialmente para mejor la tendencia que había heredado de sus antepasados. Y a veces se consigue desarraigar por completo una mala tendencia. Esto se hace mediante el hábito, que tiene la capacidad de convertirse en una segunda naturaleza. En eso, la fuerza de un hombre es mayor que la de una planta, pues el trigo solo puede cambiar en su propia parte, mientras que el hombre puede cambiar por causa y efecto del entorno, incluso en las partes generales, lo que significa desarraigar completamente una tendencia e invertirla en su opuesto. Factores externos. La cuarta razón es una conducta de causa y efecto que afecta a la fuente por cosas que le son completamente ajenas, y que operan sobre ella desde el exterior. Esto significa que estas cosas no están en absoluto relacionadas con la conducta de crecimiento de la fuente para afectarla directamente. Más bien, operan indirectamente. Por ejemplo, las finanzas y las cargas tienen su completo lento y gradual orden de estados, a modo de causa y efecto que cambian los conceptos del hombre, para bien o para mal. Así, estamos en manos de estos cuatro factores, como la arcilla en manos de un artesano. Aunque uno se sentara a contemplar algo todo el día, no podrá añadir ni alterar lo que le dan esos cuatro factores. Cualquier adición puede añadirse a la cantidad, ya sea un gran intelecto o uno pequeño. Pero en la calidad, no puede aportar nada. Esto se debe a que son ellos los que determinan de forma imperativa la naturaleza, y la forma de la idea y la conclusión, en contra de nuestra voluntad, sin pedir nuestra opinión. He establecido los cuatro factores naturales que cada pensamiento e idea que aparece en nosotros, no es más que su fruto. Libertad de elección. Sin embargo, cuando examinamos estos cuatro factores, encontramos que aunque nuestra fuerza no es suficiente para hacer frente al primer factor, la fuente, aún tenemos la capacidad y la libre elección para protegernos contra los otros tres factores por los que la fuente cambia en sus partes, y a veces también en su parte general, a través del hábito, que lo dota de una segunda naturaleza, como ya se ha explicado. El entorno como factor. Esta protección significa que siempre podemos añadir al asunto de elegir nuestro entorno, que son los amigos, los libros, y los maestros. Es como una persona que hereda de su padre unos pocos tallos de trigo. A partir de esta pequeña cantidad, puede cultivar muchas docenas de tallos a través de la elección del entorno para su fuente, que es un suelo fértil que contiene todos los minerales necesarios, y las materias primas que nutren el trigo en abundancia.
También está la labor de mejorar las condiciones ambientales para que se ajusten a las necesidades de la planta y al crecimiento, porque el sabio hará bien en elegir las mejores condiciones y tendrá éxito. Y el tonto tomará de lo que se le ponga por delante, y convertirá así la siembra en una maldición en lugar de una bendición. Así toda la alabanza y el espíritu dependen de la elección del entorno en el que se siembra el trigo. Pero una vez sembrado en el lugar elegido, la forma absoluta del trigo se determina en función de la medida que el entorno es capaz de proveer. Lo mismo ocurre con nuestro tema, porque es cierto que el deseo no tiene libertad. Más bien, es operado por los 4 factores anteriores. Y uno es obligado a pensar y examinar como ellos sugieren, desprovisto de toda fuerza para criticar o cambiar. Como el trigo que ha sido sembrado en su entorno. Sin embargo, hay libertad para que la voluntad elija inicialmente tal entorno, tales libros, y tales guías, que le impartan buenos conceptos. Si uno no hace esto, sino que está dispuesto a entrar en cualquier ambiente que se le presente, y a leer cualquier libro que caiga en sus manos, está destinado a caer en un mal ambiente o a perder el tiempo en libros inútiles, que abundan y son más accesibles. En consecuencia, se verá forzado a conceptos erróneos que le hacen pecar y condenar. Sin duda, será castigado. Pero no por sus malos pensamientos o acciones, en los que no tiene elección, sino porque no eligió estar en un buen ambiente, porque en esto, definitivamente hay elección.